A veces creemos que entendemos nuestras tradiciones, pero la verdad es que casi nunca miramos lo que esconden. Las posadas, por ejemplo, parecen simples fiestas decembrinas con velitas, cantos, piñatas y ponche. Pero detrás de esa celebración tan familiar existe una historia larga, compleja y llena de capas que no siempre se cuentan. Hay tradiciones prehispánicas que fueron transformadas, costumbres religiosas que cambiaron con el tiempo, rituales que se mezclaron entre culturas y sucesos reales que han marcado estas fechas sin que nadie se detenga a pensar en ello. Hoy vas a ver las posadas como nunca antes. Vamos a recorrer desde lo que todos conocen hasta lo que casi nadie menciona, simbolismos que surgieron para enseñar, significados que se han perdido, elementos que sobrevivieron a la evangelización, polémicas modernas que involucran fiestas laborales, accidentes que han ocurrido en celebraciones reales y vestigios del pasado que continúan presentes sin que lo notemos. Este iceberg no busca repetir lo típico. Su propósito es mostrar lo que permanece oculto bajo siglos de tradición, adaptación e historia. Así que respira profundo y prepárate para descender, porque incluso las celebraciones más alegres pueden revelar secretos sorprendentes cuando se examina lo que yace bajo la superficie. Cuando pensamos en una posada, la mayoría imagina una escena muy clara: luces de colores, niños con velitas, personas cantando a dos voces mientras piden posada, y el inevitable momento en el que todos se emocionan para romper la piñata. En la superficie, las posadas parecen una fiesta navideña sencilla, casi automática, algo que simplemente se hace cada diciembre sin detenernos a pensar de dónde viene o qué significa. Pero este primer nivel es justamente el espacio donde recordamos lo que todos conocen, antes de abrir paso a las partes menos visibles de esta tradición. Las posadas, tal como se entienden hoy, son celebraciones que comienzan el 16 de diciembre y terminan el día 24. Cada una representa, simbólicamente, uno de los 9 días en los que María y José viajaron buscando refugio antes del nacimiento de Jesús. Por eso la estructura es siempre la misma. Un grupo llega a la casa anfitriona, se entona el canto de petición de posada en forma de diálogo, y al final se acepta la entrada. Ese momento en el que las puertas se abren es uno de los gestos más característicos de la tradición. Lo que también forma parte del imaginario colectivo es la comida, porque no hay posada sin antojitos. Tamales, ponche caliente con canela y frutas de temporada, buñuelos, atole y aguinaldos llenos de dulces o frutas. Incluso quienes no son especialmente religiosos participan por simple convivencia. Las posadas son, ante todo, una excusa para reunirse y pasar un buen rato. Otro elemento básico y conocido es la piñata, quizá el símbolo más reconocido por todos. En este nivel, basta con mencionar lo que la gente ve: una estrella de 7 picos, hecha tradicionalmente con barro y papel de colores, que se rompe mientras los asistentes cantan. Para la mayoría, es un juego, algo divertido y básico. Sin embargo, esta piñata guarda un simbolismo profundo que muy pocas personas conocen, y que exploraremos más adelante dentro de este iceberg. A nivel cultural, las posadas no se quedan solo en México. Aunque son originarias de aquí, esta tradición se extendió con fuerza por América Central, especialmente en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Esto hace que muchas personas que viven fuera del territorio mexicano compartan recuerdos similares: el canto, las luces, el ponche y, por supuesto, el ambiente festivo que marca el inicio oficial de la Navidad. Hoy en día, otro tipo de posada muy común es la posada laboral. Las empresas organizan fiestas para cerrar el año, repartir regalos, celebrar objetivos alcanzados y, en muchos casos, simplemente para convivir entre compañeros. Estas posadas modernas no suelen conservar el ritual tradicional de pedir posada, pero sí mantienen el sentido de cierre de ciclo y el ambiente de fiesta colectiva. Curiosamente, este tipo de posadas generan historias y anécdotas que también forman parte del folclore contemporáneo, algunas cómicas, otras memorables y algunas que exploraremos en los niveles más profundos por su tono más polémico o trágico. En este nivel superficial, las posadas parecen exactamente lo que se ven: una mezcla de fiesta, comida, canto y tradición navideña. Una celebración sencilla que marca el inicio del espíritu decembrino. Pero esto solo es la punta del iceberg. Las posadas esconden capas que han sido moldeadas por la evangelización, por rituales antiguos, por choques culturales, por adaptaciones modernas y por eventos reales que han ocurrido alrededor de esta festividad.
Para entender realmente qué hay detrás de esta costumbre tan aparentemente inocente, es necesario empezar a descender. Porque debajo de esta superficie alegre, hay historia, símbolos, conflictos y sucesos que revelan una faceta completamente distinta. Nivel 2. Si en el nivel anterior vimos las posadas tal como las recordamos hoy, ahora comenzamos a bajar a la parte donde esta tradición deja de ser tan simple. Lo que conocemos como posadas en realidad es el resultado de un choque cultural enorme que se dio durante la época de la conquista. Nada de lo que celebramos surgió por casualidad. Cada elemento tiene una razón histórica que mezcla ritos indígenas, imposiciones religiosas, adaptaciones sociales y hasta estrategias de evangelización. Para empezar, mucho antes de que existiera cualquier relación con la Navidad, los mexicas celebraban durante diciembre el Panquetzalistli, una festividad dedicada al dios Huitzilopochtli, deidad solar y guerrera. Esta celebración duraba 20 días, iniciaba el 6 de diciembre y consistía en colocar banderas y adornos en los árboles, así como estandartes en el templo principal. Era un periodo ceremonial profundamente importante, lleno de simbolismos de renacimiento y lucha. Con la llegada de los españoles, los rituales indígenas fueron sustituidos sistemáticamente por celebraciones cristianas. Pero no se eliminaron sin más, se transformaron. La Iglesia vio una oportunidad en estas fechas, ya que coincidían vagamente con el ciclo navideño europeo. Así nacieron las misas de aguinaldo, celebraciones al aire libre donde se leían pasajes bíblicos, se hacían representaciones que luego evolucionarían en las pastorelas y se entregaban pequeños regalos llamados aguinaldos. Las misas de aguinaldo duraron siglos y fueron la base de lo que hoy llamamos posadas. Pero tras la independencia de México, la costumbre empezó a desaparecer de los templos. Fue entonces cuando la gente común tomó el control de la tradición y la llevó a sus casas, adaptándola a su manera. Desde ese momento, las posadas dejaron de ser un ritual estrictamente religioso y comenzaron a convertirse en una celebración comunitaria, más flexible, con un toque festivo que se fortalecería con el tiempo. Uno de los símbolos más visibles de esta evolución es el canto para pedir posada. A simple vista es un villancico más, un diálogo entre peregrinos y anfitriones. Pero en realidad se trata de un remanente directo de la evangelización, un canto diseñado para enseñar, mediante música, el relato del peregrinaje de María y José. Era una herramienta pedagógica, no solo un acto festivo. Su conservación hasta hoy muestra que tan profundamente arraigadas quedaron estas formas de instrucción religiosa. Otro elemento que casi todos conocen, pero pocos entienden, es la numerología detrás de las posadas. No son 9 días por capricho. Cada uno simboliza las 9 jornadas del viaje a Belén, pero también representa los 9 meses de gestación. La idea era que la comunidad experimentara, de forma ritual, el camino hacia el nacimiento de Cristo. Esto, por supuesto, casi nadie lo sabe. Para la mayoría, son solo 9 posadas, sin mayor explicación. La piñata también aparece en este nivel, pero aún sin entrar en su simbolismo profundo. Lo que la gente suele ignorar es que la piñata original no era de papel, sino de barro, y que su función no era decorativa ni infantil. Se trataba de un objeto usado en las misas de aguinaldo como parte de un acto religioso dramatizado. La transformación de la piñata en un juego festivo llegó siglos después, cuando la tradición se volvió más comunitaria y menos eclesiástica. Todo esto demuestra algo claro: las posadas no son un invento contemporáneo ni una simple fiesta navideña. Son el resultado de capas y capas de historia acumulada, de una mezcla entre lo indígena y lo europeo, entre lo religioso y lo popular, entre lo simbólico y lo práctico. En este nivel todavía no entramos a lo verdaderamente oculto, pero ya podemos ver cómo la tradición empieza a torcerse, mezclarse y adquirir significados que hoy pasan inadvertidos. Nivel 3. A partir de este punto, las posadas dejan de ser una celebración colorida y se convierten en un espejo histórico de cómo las tradiciones se transforman para sobrevivir. Lo que a simple vista parecen cantos, piñatas y ponche, aquí revela su lado más simbólico e incluso contradictorio. No es un nivel oscuro como tal, pero sí uno donde las cosas dejan de ser tan inocentes. Uno de los aspectos menos comentados es la manipulación cultural detrás de la evangelización. Las posadas no solo sustituyeron al Panquetzalistli, también fueron diseñadas para debilitar su significado original. El festejo mexica honraba la fuerza guerrera y el nacimiento de una deidad,
El festejo impuesto celebraba humildad, pobreza y obediencia. Este contraste no fue accidental. La intención era reemplazar símbolos de resistencia con símbolos de sumisión espiritual. Y aunque hoy ya no se percibe así, el contraste sigue ahí, enterrado bajo los villancicos. La piñata, por ejemplo, empieza a mostrar su verdadera naturaleza en este nivel. Ya no es solo un objeto festivo, era un instrumento de enseñanza moral. Su forma original de estrella con 7 picos no era estética, sino simbólica. Cada pico representaba un pecado capital, y los vivos colores se pensaban como un mecanismo de tentación para ilustrar cómo el mal puede atraer al alma. Golpear la piñata con los ojos vendados simbolizaba la lucha contra el pecado a ciegas, guiado por la fe. Lo curioso es que este profundo componente moral terminó convertido, literalmente, en un juego donde la gente grita y corre desesperada por dulces. Un elemento igual de interesante está en los aguinaldos. Mucho antes de que fueran bolsitas de dulces, eran pequeñas ofrendas cargadas de simbolismo, frutas, semillas, comida que representaba la prosperidad compartida. Pero con el tiempo se transformaron en productos industrializados, perdiendo por completo su significado original. Este cambio refleja cómo la mercantilización fue devorando la esencia de lo ritual, convirtiendo lo espiritual en consumo. Otro punto que entra en este nivel es la expansión de las posadas por Centroamérica. A menudo se piensa que esta tradición es exclusivamente mexicana, pero en realidad se extendió por lugares como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Sin embargo, la razón de esta expansión no es tan conocida. En muchos de estos países se utilizó explícitamente como herramienta de evangelización para establecer la presencia cultural española. En algunos lugares la tradición fue aceptada, y en otros se mezcló con festividades locales que existían desde antes, creando híbridos que casi nadie menciona. También aparecen aquí las posadas comunitarias que se transformaron en rituales de control social. Durante la época colonial, en varias regiones las posadas servían como un registro informal de quien participaba activamente en la vida religiosa. Los ausentes eran señalados por la comunidad, lo que generaba presión social. No asistir podía considerarse un acto de rebeldía espiritual. Hoy esto parece absurdo, pero durante siglos moldeó la forma en que los pueblos celebraban. En resumen, este nivel muestra cómo la tradición de las posadas es una mezcla compleja que, aunque parece lineal, está llena de capas contradictorias: evangelización, resistencia, pedagogía religiosa, reinterpretaciones modernas y elementos que con el tiempo se han distorsionado hasta volverse casi irreconocibles. Es la parte del iceberg que vive entre lo conocido y lo incómodo, donde lo festivo empieza a revelar sus raíces profundas. Nivel 4. A partir de este punto, el ambiente cambia. Las posadas ya no son solo herencia cultural o mezcla histórica. Aquí aparecen los detalles que incomodan, los sucesos que se silencian, los significados que nadie explica, y los casos reales que revelan que, detrás del color y la fiesta, también existe conflicto, accidentes y momentos profundamente turbios. Uno de los elementos más simbólicos y más malinterpretados es la piñata original de barro. Mucha gente no sabe que romperla implicaba un riesgo real. En el México antiguo, antes de que existiera el papel maché, la piñata se elaboraba con olla de barro recubierta con papel. Al romperse, los fragmentos podían lastimar gravemente a quien estuviera cerca. Y vaya que pasaba. Las crónicas de los siglos XVII y XVIII mencionan incidentes donde los fragmentos cortaban cejas, mejillas e incluso dejaban ciegas a algunas personas. La Iglesia llegó a debatir si debía prohibirse este tipo de piñata, pero al final ganó la tradición. El simbolismo valía la pena ante el riesgo físico. A nivel social también existían tensiones. Durante ciertos periodos coloniales, las posadas se convirtieron en excusa para exigir aportaciones económicas a los vecinos. Quienes no contribuían eran considerados poco devotos o incluso malos cristianos. Esto generó pleitos que rara vez se mencionan en la historia oficial, discusiones por los costos del ponche, acusaciones de tacañería, disputas por quién debía organizar la posada de ese año. Hubo regiones donde la fiesta se suspendió temporalmente debido a conflictos internos. Saltando al presente, nos encontramos con casos reales que muestran otro lado de estas celebraciones. Uno de los más sonados ocurrió en Ciudad del Carmen, la conocida posada laboral que acabó en pelea. Según los reportes,
Roberto R. decidió regalarle a una compañera de trabajo un juego de lencería, sin prever que ella abriría el regalo frente a todos. La esposa de Roberto, presente en la posada, se abalanzó sobre la joven, provocando un escándalo que terminó en golpes, gritos y la cancelación inmediata del evento. Lo interesante es que este caso no es aislado. Cada año surgen historias similares, regalos inapropiados, intercambios que terminan mal, discusiones entre empleados y hasta renuncias detonadas en plena celebración navideña. Otro suceso, mucho más trágico, ocurrió en Nuevo León, la muerte de un joven durante una posada en San Pedro Garza García. Omar, de 25 años, entró al baño y nunca salió. Al revisarlo, sus compañeros lo encontraron inconsciente. Los paramédicos confirmaron su fallecimiento. Aunque las autoridades señalaron que no había huellas de violencia y sospecharon un infarto, el hecho generó una ola de especulación. En redes circularon teorías sobre intoxicación, negligencia e incluso rituales, aunque ninguna fue comprobada. Lo cierto es que, detrás de las luces y el ambiente festivo, este evento dejó una sombra difícil de ignorar. El mismo salón publicó un comunicado expresando condolencias, dando cierre a un suceso que muchos prefieren no relacionar con una celebración navideña. En este nivel también aparece un lado menos comentado de las posadas caseras, la violencia y los accidentes domésticos. Cada diciembre se reportan golpes por piñatas, quemaduras por velas, incendios provocados por veladoras olvidadas, caídas relacionadas con bebidas alcohólicas, e incluso disputas familiares que escalan porque diciembre no solo une, también tensa. La mezcla de nostalgia, estrés económico, convivencia obligada y alcohol hace del ambiente navideño un terreno fértil para conflictos que suelen censurarse para no arruinar la fiesta. Pero más allá de los accidentes, hay algo inquietante. La tradición de las posadas se ha convertido en escenario donde se proyectan tensiones sociales, laborales y familiares que se acumulan durante todo el año. Y lo que debería ser unión, a veces revela fracturas. Hasta aquí ya sentimos cómo la superficie festiva empieza a quebrarse. Y bajo esa grieta, todavía quedan elementos mucho más oscuros, más profundos y más difíciles de explicar. Nivel 5. En este punto, las posadas dejan de ser una mezcla entre historia y folclore para revelar un lado mucho más profundo, casi siempre ignorado. No porque sea sobrenatural, sino porque implica significados, rituales y conexiones culturales que hoy resultan incómodas. Lo que aquí aparece es lo que la tradición intentó suavizar durante siglos. Comencemos con la piñata de 7 picos, cuya interpretación moral es solo la capa superficial. Para muchos historiadores de la evangelización, esta piñata fue uno de los primeros métodos de adoctrinamiento visual usados en masa en la Nueva España. Pero lo más inquietante es que su estructura imitaba, de forma intencional, figuras usadas en rituales indígenas relacionados con sacrificios. La piñata, al final, representaba algo que se debía destruir. Era, en sentido simbólico, un enemigo ritual. Esta dualidad, la fiesta y el sacrificio, el pecado y la destrucción, se volvió parte inconsciente de la tradición. Otro elemento que se vuelve oscuro es el origen de los cantos de posada. Mucha gente desconoce que estos cantos se usaban como método para identificar quién estaba dentro de la comunidad religiosa y quién estaba fuera. No aprenderlos o no repetirlos podía verse como señal de desobediencia. En algunas regiones del sur del país, durante los primeros siglos coloniales, las personas eran marcadas como rebeldes y evitaban participar en los cantos. En casos extremos, hay registros de que se les negaba acceso a celebraciones posteriores o ayuda comunitaria. Las posadas se volvieron, sin querer, una forma de control social. También existe algo perturbador en la forma en que las posadas absorbieron y deformaron el pan quetzalistli. La celebración mexica honraba la llegada del sol y la renovación del mundo a través de la victoria de Huitzilopochtli. El reemplazo cultural hizo algo más que sustituir un dios por otro. Convirtió un rito guerrero en un rito de obediencia. Historiadores actuales consideran esto uno de los ejemplos más intensos de transformación ritual en América. El simbolismo indígena no desapareció, simplemente quedó escondido bajo capas de cristianización. En algunas comunidades, aún hoy, ciertos gestos prehispánicos se realizan sin que nadie entienda su origen, como colocar ramas, adornar árboles o usar colores específicos en ciertas etapas de las posadas. Entramos ahora en un punto más inquietante.
la evolución de las posadas como espacios de exceso, algo que se remonta mucho más atrás de lo que se cree. En el siglo XIX existe documentación de posadas donde el alcohol no era un acompañante, sino un protagonista. Hubo casos registrados de riñas masivas, robos e incluso homicidios ocurridos durante estas celebraciones. No es casualidad que el imaginario popular asocie diciembre con tensión social. Es una carga cultural que la propia tradición arrastra desde hace más de 200 años. Otro elemento oscuro es la representación del mal en las pastorelas que se realizaban junto a las posadas. El demonio no era una figura secundaria, se le representaba con detalle, exageración y teatralidad. En épocas coloniales, estas representaciones buscaban generar miedo real. Los relatos describen escenas donde los actores, caracterizados como demonios, corrían entre la gente, gritaban, rompían objetos y perseguían a los niños. Era una forma de enseñar el terror al pecado. Con el tiempo, esta intensidad disminuyó, pero su raíz sigue presente en la estructura moral de la posada. Finalmente, lo más profundo no es un objeto ni un rito, sino la idea misma de la posada como un acto simbólico de buscar refugio. Muchos antropólogos coinciden en que este ritual de pedir posada se convirtió en un reflejo de la realidad social de México, un país donde migración, pobreza y búsqueda de techo han sido temas constantes durante siglos. Lo más perturbador de este nivel es que, sin darnos cuenta, cada año recreamos un ritual basado en la negación inicial de ayuda, en la vulnerabilidad y en la necesidad de protección. Detrás del canto alegre hay una verdad humana muy cruda. Aquí, en lo más profundo del iceberg, vemos la verdadera esencia de las posadas, una tradición construida con capas de fe, control, resistencia, sacrificio, alegría y dolor. Una celebración que parece sencilla, pero que encierra siglos de tensión cultural y simbolismos que rara vez se mencionan. Las posadas parecen una tradición sencilla, pero al sumergirnos en sus capas descubrimos una mezcla compleja de historia, simbolismo, imposición cultural, creencias adaptadas y costumbres que han cambiado durante siglos. Lo que hoy vivimos como una celebración familiar nació de rituales antiguos, transformaciones religiosas, tensiones sociales y significados que pocos conocen. Desde la piñata de barro hasta los conflictos modernos, cada aspecto guarda un rastro de su pasado, uno que sigue presente aunque no siempre lo notemos. Comprenderlo no le quita magia a la tradición, al contrario, la vuelve más humana, más interesante y más profunda. Si te gustó este recorrido por lo oculto y quieres más icebergs como este, suscríbete al canal y dale like al video.